la cocina de Tori, donde todo tiene mucho sabor. Hoy con una nueva receta. Hoy les traigo unos panecillos de leche dulces que son un encanto, una delicia. Y si quieren saber cómo es que yo los hago, quédense hasta el final para que vean el paso a paso. Y ahora, adelante video. Vamos a comenzar con la receta. Aquí tengo los ingredientes que voy a necesitar y en este recipiente voy a poner el primero que va a ser la leche. Un truquito, la leche tiene que estar a una temperatura tibia. Esto es muy pero muy importante. No puede estar ni fría ni caliente porque si no la levadura no se va a activar. Ya yo la tengo tibia, la voy a poner acá de inmediato. Seguimos con la levadura, yo estoy usando levadura seca y a continuación el azúcar. Vamos a integrarla bien. Bueno, ahora la voy a dejar reposar por unos 10 minutos a temperatura ambiente para que se active la levadura. Ya estoy de vuelta, ya la levadura se ha activado. La voy a poner para un lado y si ustedes se dieron cuenta tengo aquí mi mezcladora de pedestal porque la voy a usar. Pero si usted no tiene una como esta, igualmente y lo va a hacer de forma manual, no hay problema porque es muy fácil esta receta. Solo asegúrese de tener las manos bien limpias porque va a necesitarlas para amasar. Quería contarles una anécdota acerca de esta máquina que no tiene nada que ver con la receta de los panes, pero me parece que les va a interesar. Y es que cuando surge el creador de esta máquina, allá por los años 1915, 16, 17, por esa época, le lleva la máquina a una señora para que la pruebe y bueno, la señora hace su receta, la usa y cuando termina le dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué le pareció la máquina? Y ella le dice, oh, esta máquina ha sido el mejor ayudante de cocina que yo haya podido tener. Y entonces el hombre la miró y dijo, ¿tú sabes qué? Ese va a ser el nombre que le voy a poner, ayudante de cocina. Y es por eso que tiene el nombre de KitchenAid. Ella no me está pagando nada por decirlo, pero de verdad que está interesante, ¿bien? Entonces vamos a comenzar ya la receta y vamos a poner entonces los ingredientes en el tazón. Y lo primero que voy a poner va a ser la harina. Continúo agregando la sal, la mantequilla que yo la tengo a temperatura ambiente. Si va a ser la manual, yo les recomiendo que si puede la tenga ya derretida. También le voy a poner la vainilla. Voy a seguir agregando los huevos a temperatura ambiente. Recuerden, yo los tengo uno a uno independientes y de esa manera me aseguro de que no haya ninguno dañado. Ahora voy a agregar un toque dulce que es miel de abeja. Y por último le voy a agregar la levadura que ya está activada. Y la velocidad que pondré va a ser velocidad 2. Apago mi máquina porque han pasado 6 minutos amasando y voy a retirarle el tazón. Ya quité la mezcladora, ahora voy a retirar el gancho para trabajar con la masa. Voy a poner un poquito de aceite aquí para que la masa no se me vaya a pegar. Y también me voy a poner en las manos. La masa tiene que tener esta consistencia, ¿ven? Así, que esté así pegajosa. Y ya está en este momento perfecta. Vamos a hacer como una bola. Y le voy a poner aceite al mismo tazón. Lo voy a esparcir con un pedazo de papel de cocina. Y ahí la voy a poner. De esta forma, ¿ven? En este momento voy a cubrir el tazón con un nylon. Tengo el tazón tapado ya con el nylon y le voy a poner también este paño de cocina y lo voy a dejar reposar alrededor de 1 hora y media a temperatura ambiente para que doble su volumen. Y regresamos. Y mientras nuestra masa está reposando, los quiero invitar a que nos dejen un me gusta
se suscriban al canal y activen la campanita. Yo les voy a decir por qué esto es tan importante para nosotros. Cuando ustedes nos dejan un me gusta debajo del video, ¿qué sucede? Es que YouTube se da cuenta que nuestro trabajo les está gustando, que está bien para ustedes y entonces posicionan nuestros videos en la parte de arriba de las búsquedas. Eso, por favor, eso es muy pero muy importante para nosotros. Y sobre la campanita, cuando usted la activa, YouTube les envía un aviso cuando nosotros subimos el siguiente video. Así que ya saben. Y ahora seguimos con la receta. Ya pasó el tiempo, vamos a retirar el paño para ver cómo está la masa. Wow, miren ustedes cómo ha crecido esta masa. También le voy a quitar ya el nylon que la cubre y la voy a colocar sobre la mesa. Ahora le voy a retirar los gases de la fermentación y esto lo hago solamente apretando con los dedos un poco. Voy a doblar. Y ahora voy a hacer la forma como de un disco, como si fuéramos a hacer una pizza. Le voy a pedir a Francisco que venga un momento para que me ayude porque la voy a cortar en pedazos. En este momento lo que voy a hacer es comenzar a darle forma a nuestros panes. Voy a hacer bolitas tomando estas porciones. No importa que no queden todas del mismo tamaño. Vamos haciéndole de esta forma. Lo voy a poner en mi mano y voy a hacer una bolita. Tomo todo hacia el centro, ¿ves? Es como si fuera plastilina. No tienen que ser perfectos, solamente que tengan una forma como una bolita. También puede hacerle así. Y cuando ya tenga formada las bolitas, yo tengo preparada mi bandeja de horno, le puse una silicona, pero ustedes también le pueden poner a una bandeja de horno papel normalmente para hornear y lo vamos a ir colocando en ella. Vamos a tomar el siguiente. Tomamos en la mano, hacia arriba, hacia el centro. Miren cómo han quedado nuestras bolitas, qué bonitas se ven. Ahora lo voy a cubrir nuevamente con paño de cocina y las vamos a dejar reposar como unos 45 minutos aproximadamente a temperatura ambiente hasta que doblen nuevamente su volumen. Ya pasaron los 45 minutos, vamos a chequear si nuestros panes han crecido. Ay, cómo han quedado, parecen globitos, están hinchaditos, están de lo más bonito. Ahora tengo aquí esta mezcla que he preparado con el huevo que había reservado. Le agregué 2 cucharadas de leche. Ahora lo voy a pincelar los panecitos con ella y esto tiene que hacerse con mucho cuidado. Le va a ayudar esta mezcla a cuando se esté horneando a darle un color doradito, bien bonito. Además quería agregar, mientras hago esto, que el horno ya lo he puesto a precalentar a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que es un equivalente de 180 grados centígrados. Además, totalmente opcional, le voy a poner un poco de azúcar y esto va a quedar riquísimo. Bueno, ya terminé de cubrirlos con azúcar y los voy a hornear por un tiempo alrededor de 15 a 25 minutos. Yo después les digo con exactitud qué tiempo me demoré. Bueno, miren estos panes cómo están acabaditos de sacar del horno literalmente. Están, aquí hay un olor a recién horneado. No hago el trabajo difícil de probarlo porque ellos están ahora súper calientes. El tiempo que estuvieron horneando fue justamente 20 minutos. Ahora los voy a dejar a que refresquen un poco aquí en la bandeja y los voy a pasar a la rejilla donde ya deben de enfriar por completo. Y bien, mis amores, ya yo no me puedo aguantar más. Ya yo quiero hacer el trabajo difícil. Y para eso voy a necesitar que Albert me acompañe. Oye, pero qué rápido tú llegaste y ya estás listo para probarlo. Por supuesto. Voy a tomar un pancito de estos de los que están aquí. Oh, Ay, qué olor tienen. miren esto. Voy a partirlo a la mitad para que ustedes vean. Miren, miren.
Le voy a dar esta mitad a ella. Vamos a ver cómo está. Ajá. Le decimos ahora. Me quedo sin palabras, porque este pan, bueno, es un pan dulce, tiene azúcar, tiene miel, pero le voy a decir algo, esto está bueno. ¿Para qué, man? Yo creo que este pan está perfecto para un desayuno, para acompañarlo con un vaso de café con leche. Exactamente. Mañana en el desayuno yo voy a tener un pan de este. El café con leche va acompañado con este pancito. ¿Y tú? No, yo seguro, yo vamos a estar, mira, ahí en fila atrás de él a comer el pan para el desayuno. Este realmente, señores, es una delicia. Yo los invito a que lo hagan en su casa porque realmente vale la pena. Toda la semana comerse este pan. Es riquísimo. Además, tiene un dulzor, pero es un dulzor suave. Y cuando lo come, se va en la boca, se va suavecito, suavecito, se hace, pero nada, se hace nada. Realmente está muy, pero muy bueno. ¿Y ahora? Bueno, ahora vieron los ingredientes para que ustedes aprendan a hacer este pan como yo lo hice. Bueno, ya vieron los ingredientes, todas las cantidades que necesitan para preparar estos exquisitos panes. Yo quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro. TikTok. Y en estas redes ustedes van a encontrar tanto fotos como videos que nosotros vamos poniendo en ellas. Sí, actualizaciones con fotos, con videos de lo que ella piensa hacer próximamente, como un adelanto, ¿no? De lo que ella va a hacer. Además podemos estar en contacto entre video y video. Y quiero darle las gracias a todos aquellos que están enviándonos fotos de las preparaciones de las recetas que están en el canal. Síganlo haciendo, nos encanta que nos manden las fotos de sus creaciones y las compartan con nosotros. Y algo muy importante también es darle gracias a todos los que están suscritos en el canal, porque eso permite que el canal siga creciendo. Quizás lleguemos a 1 millón de suscriptores. ¿Qué tú crees? Ay, seguro que sí. Sería maravilloso. Seguro que sí, eso sería Pero magnífico. Necesitamos la ayuda de ellos. Miren, el botoncito de suscribirse, lo tocan y ya, es gratis. Seguro que sí. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora nos toca despedirnos. Hasta el próximo video. Así mismo y desearles que tengan una muy linda semana. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.